La enseñanza se titula Jehová es mi pastor confortador. Confortador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, confiar en Dios nuestro pastor, quien nos conforta, nos alivia, nos consuela, nos anima, ¿verdad? Pareciera, es por lo menos la percepción que yo tengo, que algunas veces cuando se habla de confort, cuando se habla de consuelo, cuando se habla de seguridad, las personas piensan que eso suena demasiado bien como para ser verdad. Y hay cierta desconfianza, aún entre cristianos. Yo he escuchado decir, bueno, el cielo es para disfrutar, esta tierra no. Y pareciera ser como que nos dan a entender que todo va a ser padecimiento en esta tierra, que todo va a ser dolor y que no debiéramos esperar algo diferente. Pero no es así. Lo que sucede, puse allí en sus notitas, es que para muchos la vida cristiana pareciera ser una estadía terrenal de sufrimientos y decepciones mientras se espera por el cielo. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Si bien es cierto, porque es cierto que hay aflicciones en esta vida, nuestro Dios así no lo garantizó, ni siquiera fue que nos lo dijo, garantizó que así sería ya en Juan 16:33. No tenemos que olvidar que de parte de Dios hay un trato especial, un cuidado que Dios tiene como pastor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que pretendemos rescatar con el Salmo 23. Jehová es nuestro pastor. Y también nos dice, bueno, ¿qué quiere decir exactamente que Jehová es nuestro pastor? Porque no estamos muy habituados a la figura del pastor y las ovejas. Por lo menos no en este país, ¿verdad? Aquí no es común el pastoreo. Entonces vamos a investigar justamente en esta serie qué es lo que eso significa, que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir tranquilos, en reposo, en paz, y tenemos que conocer mejor a nuestro pastor, porque de esa manera no vamos a vivir ansiosos. A veces nos ponemos ansiosos por todo, ansiosos por el trabajo, ansiosos por la vida, ansiosos por lo que tenemos que hacer, por lo que hemos dejado de hacer, y nos preocupamos en demasía. No debería ser así. Vamos a ubicarnos en el Salmo 23, el versículo 2. Vamos a ir ahí. Ya vimos el versículo 1 la vez anterior. Hoy nos vamos a dedicar solamente al versículo 2, porque vale la pena hacerlo de esa manera, que nos detengamos, que no vayamos con prisa. Dice el Salmo 23, el versículo 2, que es el que voy a leer, nada más para estudio del día de hoy. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nos dice el versículo 1. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese será nuestro versículo de estudio. Vamos a ver qué significa exactamente ese versículo 2 en el contexto de la imagen o la figura de el pastor y las ovejas. Lo primero que vamos a analizar esta noche es que Dios escoge los mejores lugares para sus ovejas. Dios escoge los mejores lugares para sus ovejas. La palabra de Dios nos narra de un rey que quiso hacerle un regalo a otro rey. Y entre las cosas que él le quiso regalar, sucede que le regaló unas tierras. Y el rey fue a verlas y no le gustaron. Y dijo, ¿qué tierras tan feas son esas que usted me regaló? Entonces, cuando yo paso por esa porción siempre en la Biblia, me pongo a pensar en este rey que en una forma tan directa le dice de esa manera, ¿verdad? ¿Qué tierras más feas? Pero nuestro Señor no es así con nosotros. Él no nos lleva a lugares donde nosotros vamos a estar mal. Detengámonos a analizar esto. Le puse allí. Es muy destacable el hecho que cuando la Biblia se refiere a la relación de Dios como pastor con los seres humanos salvos como sus ovejas, establece que hay sitios, lugares en los cuales ellas son pastoreadas. Por eso el Salmo 23:2 en su primera parte dice en lugares. Y ahí nos vamos a detener. Vamos, solo ese pedacito vamos a estudiar en lugares. Pues, ¿cuáles lugares? Hay lugares donde las ovejas del Señor tienen que estar y hay lugares donde las ovejas del Señor no tienen que estar. Hay lugares donde el Señor quiere que sus ovejas estén y hay lugares donde el Señor no quiere que sus ovejas estén. Pero entonces tenemos que sentarnos un momentito a analizar
¿Qué quiso decir la Biblia cuando puso lugares? Es la palabra hebrea merkhab, que significa, eso significa esa palabra que se usó allí, agrandamiento, espacio, abierto, espacioso, libertar. Todas esas cosas significa esa palabra que fue usada ahí y que al español se tradujo como lugares. Entonces ya nos hace entender un poquito de qué lugares es que se está refiriendo la Biblia, ¿verdad? Usted puede ir y puede hacer la anotación allí, hágale flechita a la palabra lugares y ponga, viene de espacio, agrandamiento, abierto, libertar. Nos habla de la calidad de espacio, del lugar que está hablando el Señor. Se trata entonces de lugares espaciosos, se trata de lugares de bendición, se trata de lugares de libertad. No es cualquier sitio del que está hablando la Biblia, sino está hablando de el mejor sitio. Vivíamos antes en la desesperación propia del pecado. Vivíamos antes en tierra desierta sin ningún tipo de esperanza. Así vivíamos. Y de ahí fuimos rescatados. Como bien lo referencia la palabra de Dios en 2 de Samuel 22:20. Vaya ahí, un poquito para atrás. No pierda el salmo porque vamos a regresar. Pero puede ir usted a 2 de Samuel 22:20. A David, salmo de liberación. Se llama un salmo de liberación, pero está en 2 de Samuel, ¿sí? Sí, está en 2 de Samuel. Pero es un salmo de liberación que está colocado allí, ¿verdad? 2 de Samuel, un cántico. Está en el Salmo 18 también. 22, versículo 20. Dice la Biblia, como referencia David, su relación con Dios y cómo se siente él respecto a la liberación de Dios. Dice, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Eso nos está diciendo la palabra del Señor. Y vale la pena que lo revisemos. Es un lugar espacioso, no es un lugar limitado. La misma palabra merhab que se usó en el 23:12 es la que se usa aquí, para dar a entender qué tipo de lugar es. Es un lugar donde usted está a sus anchas. Y David hace la misma referencia, no solo en el Salmo 23, diciendo, él me ha sacado de donde yo estaba antes. En otra ocasión dirá que ese lugar donde él estaba antes era como un pozo de desesperación. Y dirá que ahora está en un lugar espacioso, que fue librado porque Dios se agradó de él. En medio del peligro y de poderoso enemigo, nuestro Dios trae libertad. Ya no hay que vivir en las penumbras de la vida, ya no hay que vivir en las tinieblas del mundo. Justo ahí donde antes estábamos devastados, desde ese lugar de perdición, clamamos a Jesús por nuestra libertad y eso fue exactamente lo que Él nos concedió. Salmo 118, 5, estamos cerquita, podemos movernos otra vez. Vaya ya, Salmo 118, me encanta pensar que usted está marcando su Biblia, que está rayando, que está buscando cómo aprender todavía un poquito más, sacarle el jugo a la palabra del Señor. Salmo 118, 5 va a usar otra vez la misma palabra, merhab, para darnos a entender a qué se refiere la palabra de Dios. Dice así Salmo 118, 5. Desde la angustia invoqué a Yah, otro nombre para Jehová, para Dios. Y me respondió Yah, poniéndome en lugar espacioso. Yo estoy angustiado, yo clamo, Él me responde y me saca al lugar espacioso. Pero su acción de sacar al lugar espacioso, lugar donde la oveja puede estar bien y bendecida, no se limita a este mundo temporal. Sino que su acción es todavía más tremenda, porque se extiende hasta la eternidad misma. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Porque nos lo dice Colosenses. Colosenses 1, 12 al 14 nos hace un paralelo con esto que hemos estado leyendo, pero ya desde el Nuevo Testamento, desde la palabra de Dios en este Nuevo Testamento para nosotros en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y nos extendemos hasta el 14. Mire qué interesante. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, escuche, para participar de la herencia. Tenemos una herencia de los santos en luz de todos los que conocemos que somos ovejas del rebaño del Señor, el cual, escuche, nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Trasladado. Estábamos en un lugar de tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces los lugares espaciosos no son solamente en esta tierra. Se elevan para cruzar los cielos, la bóveda celeste que nosotros vemos, y se extienden más allá hasta la eternidad. Denle un fuerte amén al Señor por eso. Porque quiere decir entonces que una vez que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, nuestro pastor nos pone en el mejor lugar. Le puse allí una pequeña ilustración, espejismo de buenos lugares. Para algunas personas, la definición de buenos lugares tiene que ver con el disfrute pleno de los placeres de este mundo. Pero no es a eso a lo que se refiere la Biblia, sino a la bendición de estar en total, completa, plena paz. Vivir justo en ese lugar que nosotros denominamos la voluntad de Dios. Pues dice, pastor, lugares bendecidos donde nos tiene el Señor. ¿Qué significa eso? Le voy a simplificar la tarea. Significa vivir justo en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Sigamos porque esto se pone mejor conforme avanzamos. No solamente escogió los mejores lugares para nosotros, sino que el 23:2 de Salmos dice también que Dios escoge delicados pastos para sus ovejas. Él escoge delicados pastos para sus ovejas. Ya conocemos las características del lugar, pero veamos un poco más acerca de qué cosas hay ahí que puedan interesarle a una oveja. Nos dice la palabra de Dios refiriéndose a los pastos que no son cualquier pasto, son especiales. La palabra de Dios usa una frase, dice en lugares de delicados pastos. Yo le puse en negrita allí la palabra delicados. Vamos a dedicarnos a estudiar un poquito qué quiere decir la Biblia cuando dijo delicados pastos. ¿Qué es lo que trata de referenciar? ¿Por qué son tan importantes los pastos para una oveja? También le puse las palabras de las que salió justamente la traducción para delicados y para pastos. En el caso de delicados salió de la palabra deche, que quiere decir retoño. Un brote verde. Haya verdor. Entonces no nos imaginaríamos una tierra desértica. Nos imaginamos más bien que esos pastos están muy verdes. Y también la palabra de la que vino pastos, que es naa, que curiosamente quiere decir hogar. ¿Ve usted? Casa, pradera, pasto. Entonces la Biblia nos está indicando que el lugar que Dios elige para nosotros es un hogar. Es un hogar de bendición. Es un hogar de provisión. Es un hogar de verdor. Aquí la oveja puede descansar. Puede encontrar lo que necesita para sentirse querida, para sentirse en familia, para sentirse completa, para sentirse satisfecha. Recuerde que con la venida del Señor Jesús al corazón viene también la bendición de sus pastos. Esto lo habíamos leído la vez anterior en Juan 10:9, pero usted lo puede ir a buscar si gusta. Juan 10:9. Habíamos dicho que Jesús se identifica como la puerta. Y Él, al ser la puerta, sabemos que no solamente define la entrada, sino que defiende para que no entren otros actores, digámoslo así, al rebaño, al redil donde están cuidadas las ovejas del Señor. Ese versículo nos dirá: yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo. Salvo, eso dice la palabra de Dios, será salvo y entrará y saldrá, y recuerde que esto lo recalcamos en la provisión de Dios la vez anterior, hallará pastos. Y ahora sabemos en el Salmo 23:2 qué tipos de pastos. No es cualquier pasto. Se trata de buenos, delicados pastos que han sido reservados para nosotros. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Le puse allí, pero no solamente es una bendición común y corriente, sino una superior, mayor, que sobrepasa lo que la oveja podría esperar o podría alcanzar. Puesto que 1 Juan
vaya a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos habla por qué la Biblia habrá establecido desde el Salmo 23 que habría como un hogar. Eso suena a familia. Y tenemos que entender por qué la Biblia habla de una familia, ya desde la relación del pastor y la oveja. En 1 Juan 3:1 nos habla la Biblia que hay una gran bendición, como decía antes, inimaginable. ¿Quién podría pensar esto? Dice la Biblia, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor, qué tan grande es lo que está diciendo, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto dice, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no es llamado hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han optado por el Señor Jesús. Y la Biblia nos comunica que esos, como dice Juan 1:12, que han creído en Él, han pasado a ser parte de su familia. Él es nuestro Padre, por eso somos una familia. Nuestro pastor entonces conoce quiénes son sus ovejas. Cada una de ellas le ha recibido en su rebaño y él tiene el control. Brinda la tranquilidad de pertenecer a su rebaño, también de conocer todas sus necesidades, todas. También este versículo lo vimos la vez anterior, pero búsquelo de todas maneras, porque estamos en nuestro tiempo de estudio bíblico. Entonces tenemos que movernos en la Biblia, subrayar, rayar, escribir, poner notas en el texto para recordarlo. Vaya a Juan, capítulo 10, versículo 14. Todo el capítulo 10 está identificado con la figura también del pastor y las ovejas. Dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí la buena noticia no es que las ovejas conozcan al pastor. La buena noticia es que el pastor conoce a las ovejas todas. No se le podría perder una. A veces en un rebaño de ovejas usted camina y le parece que las ovejas son muy parecidas todas. Pero no para el pastor. El pastor sabe exactamente cuál es cuál. Le puse allí una anécdota de la vida real. Le pasó a Charles Chaplin, aunque usted no lo crea, el famoso Charlie Chaplin. Cuenta una historia que el famoso comediante del cine mudo fue a un concurso. Y el concurso se titulaba Buscando a Charlie Chaplin. Y sucede que el concurso, el verdadero, ¿verdad? Él no ganó. Él quedó en segundo lugar, por asombroso que parezca. Es decir, los jueces no supieron distinguir que el verdadero Charlie Chaplin estaba concursando. Bueno, eso no le pasa a nuestro Señor. Él sí conoce perfectamente a cada oveja, sus necesidades y qué ocupa para ser una oveja confortada. Escuche eso, por favor. El buen pastor conoce a cada oveja y sabe exactamente qué necesita para sentirse confortada. Ese es el buen pastor, que ha preparado delicados pastos, un hogar, literalmente, donde la oveja puede estar en el verdor de su provisión bendita. Recuérdelo, por favor. Sigamos, se pone más interesante todavía. Pero también Dios escoge descanso para sus ovejas. Usted dirá, bueno, pastor, entonces ¿por qué estoy preocupado? Bueno, quizás porque usted no está viendo correctamente a su pastor. ¿Es humano preocuparse? Claro. ¿Es humano sentir debilidad por las cosas que nos ocurren? Claro. ¿Es humano sentir tristeza y dolor por lo que pasa? Claro. Pero lo que no debiéramos nosotros hacer es caer en el error de quedarnos ahí, sino que tenemos que llevar eso a nuestro buen pastor. Nótese que después de comunicarnos cómo son los lugares que Él escoge para nosotros, después de decirnos lo que ha preparado, entonces nos comunica para qué lo hace. ¿Por qué preparó eso? Dice otro pedacito del Salmo 23, me hará descansar. ¿Se acuerdan? En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. ¿Preparó todo eso para qué? Para que yo descanse. ¿Se preocupa la oveja por el tipo de pastos que va a comer? No. ¿Se preocupa la oveja por el lugar donde va a estar? No. ¿Se preocupa la oveja por el agua que va a tomar? No. Nada de eso. ¿Quién se ocupa de esas cosas? El pastor. Entonces acá dice, hey, he preparado todo esto, oveja mía, para que descanses. Entonces, ¿por qué vivir de otra forma que no sea descansando en el Señor? Yo le voy a decir por qué.
porque nosotros queremos tomar el control. La eterna lucha del ser humano es querer tomar el control. Querer quitar al Dios soberano para ponernos nosotros, por la razón que sea. Porque nos creemos mejores, porque creemos que podemos, por lo que sea. Pero el Señor quiere que dependamos de Él, como depende la oveja del pastor. La oveja depende 100% de su pastor. Vamos a ver más de eso ahorita. Busqué la palabra descansar también, es la palabra hebrea rabat, que significa, escuche qué bonito, agazaparse, eso significa descansar. Con todas las 4 patas encogidas, como un animal reclinado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir como cuando el animalito que está en casa llega y se coloca a sus pies y se tiende, allí se acuesta y recoge sus 4 patas. Es una señal indiscutible de confort, una señal de dependencia. Es cuando el animalito dice, aquí me acomodo. Eso que llamamos nosotros a veces posición fetal. Es donde está acurrucado, es la otra palabra que usamos. La imagen es más que reveladora, eso significa la palabra descansar, que fue utilizada en el Salmo 23, versículo 2. Es impresionantemente clara ante el cansancio extremo, cuando no se sabe qué hacer, cuando se requiere sumisión, aceptación, encuentro, refugio, consuelo, descanso. Entonces aparece nuestro buen pastor confortador y nos lo proporciona. ¿Sabe dónde más se usó esa misma palabra? Para que usted se haga una idea de qué es lo que significa. También se usó en Ruth, capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Puede ir allá? Puede ir allá porque es una tremenda porción. Aquí habla Booz. Usted recordará la historia narrada en el libro de Ruth. Ruth la moabita ha salido de su lugar. Ha acompañado a su suegra, Noemi. Y ahora cuando ella llega al lugar de donde era su suegra, un hombre llamado Booz ha sido bueno con ella. Y ella no entiende por qué lo ha hecho. Y aquí le responde Booz en Ruth, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice la Biblia, Ruth, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Escuche, Jehová recompense tu obra y tu remuneración, tu pago, sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Aquí está Rabat, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La palabra aquí que se tradujo fue refugiarte. Bajo las alas de Dios, Ruth, has decidido colocarte, agazaparte, acurrucarte como un animalito con sus 4 patas encogidas, en señal de que ya no hay nada más que hacer y depende 100% de aquel ante el cual se ha venido a refugiar. Bueno, Ruth escogió el mejor lugar para refugiarse. Y nuestro Dios en el Salmo 23:2 nos invita a descansar. ¿Por qué no te acurrucas? ¿Por qué no vienes y te tiendes y descansas? Pareciera ser lo que el buen pastor nos dice a nosotros como ovejas. Deje de estar haciéndolo en sus fuerzas y descanse en los lugares que ya de por sí Él preparó para usted. Es la misma imagen, la de alguien que no tiene refugio y ha encontrado en Dios donde reposar. Le puse en sus notas. Le puse otra ilustración. Ovejas perdidas. Presta atención. La oveja es un animal tan dependiente de su pastor que cuando se aleja del rebaño y se pierde en medio de la montaña, por lo general sufre muchísimo. No sabe dónde encontrar la comida, cómo valerse del agua. Su pelaje crece enormemente. Si cae al agua, posiblemente morirá por la carga que significa tener su lana mojada. Si llega a volcarse, alguien debe colocarla otra vez de pie, si no se va a morir. El buen pastor brinda ese descanso que la oveja necesita, ese cuidado que solo Él puede dar. Las ovejas en su pelaje a veces pesan tanto que aún en el campo, comiendo, se vuelcan como un abejoncito. Y con sus patitas para arriba, el pastor las ubica y va y les da la vuelta. Si el pastor no lo hiciera, morirían.
Esa es la dependencia que quiere nuestro Dios que nosotros tengamos. Ven a descansar, parece ser la invitación. Cuarto, Dios escoge aguas de reposo para sus ovejas. Qué preciosa figura. Qué hermoso llegar a la orilla de un calmo río. Su frescura, sus vientos frescos nos animan a descansar. Es muy interesante que no solamente cataloga el pasto que pisa la oveja, donde puede descansar, sino que también describe las aguas que la rodean. Dice junto a aguas de reposo. Aguas de reposo. Hay aguas que no son para reposar. Son aguas inquietas. Son rápidos. Que se encuentran en los ríos. Y que no invitan a descansar. Más bien invitan a alejarse por el peligro que pueden representar. Pero las aguas calmas invitan al reposo. Busqué las dos palabras. Aguas, maín, que viene de jugo, pero me interesa más la segunda acepción usada. Manantial. Un manantial. Y menujá, reposo, que significa pacíficamente, consuelo, habitación, paz. Paz, reposo. De acuerdo con las palabras usadas, se trata de un verdadero manantial de paz preparado para nosotros. Esa bendición tan grande es la que goza la oveja. Y esto me hizo recordar lo que la Biblia dice que pasa con nosotros cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo. Y entonces pasamos a gozar de su paz. Dice Juan capítulo 7, versículo 38. Búsquelo, por favor. Juan capítulo 7, versículo 38. La última vez le dejé en Juan 10. Entonces puede devolverse. Juan capítulo 7, versículo 38. Subraye esto en su Biblia porque es tremendo lo que aquí nos dice. Dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Las aguas del reposo que solamente Dios puede dar. Las aguas preciosas venidas del manantial que solo el Señor nos puede dar. Pero un poquito adelante, en Juan 14, 27, también nos habla de su paz. También nos habla de la paz que podemos experimentar en Dios, que ha preparado aguas de reposo para nosotros. Dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Esa es la paz de Él. ¿Vio? La paz de Él es una paz completa. Es un lugar de reposo. Nos está invitando a descansar, no un 50%, no un 25%. Nos está invitando a descansar un 100%. No tiene por qué haber temor. No tiene por qué haber impaz. No tiene por qué haber falta de reposo. El corazón no tiene por qué estar turbado. Podemos gozar de la paz que Él ha preparado. Eligió el lugar. Eligió las aguas. Y ahora me dice, ¿por qué no descansas? Y me dice, ¿por qué no vives en paz? Roosevelt solía decir, no basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Tenía razón Roosevelt. Esa frase que él dijo es totalmente cierta. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo hizo lo necesario en la cruz. Él no solo habló de la paz. Él vino a hacer la paz. Vino a esta tierra a morir en la cruz para que nosotros podamos tener paz. Por último, Dios escoge pastorear a sus ovejas. Y usted dirá, el pastor es lógico. Si es un pastor, tiene que pastorear. Viera que no es tan lógico en nuestros días. Hay pastores que trasquilan a sus ovejas, pero no velan por ellas. Hay pastores que abusan de sus ovejas, pero no velan por ellos. Son falsos, de los cuales su condenación no se duerme, como dice Judas. Vendrá condenación sobre ellos por lo que han hecho. Porque el rebaño del Señor debía ser apacentado.
como Él nos pidió, como vimos la vez pasada en Primera de Pedro. Aunque a uno le pudiera parecer la cosa más lógica que un pastor está para pastorear, no sucede así con los falsos pastores. Por eso es necesario que el buen pastor lo diga explícitamente: me pastoreará, me ha llevado a estos lugares, me ha dado estas aguas y ahora quiere pastorearme. Busqué la palabra, es nahal, que significa conducir, proteger, sustentar, encaminar. ¿Necesitamos nosotros ser encaminados? Pues claro que sí. Vaya a Salmos 25:9. Será nuestro versículo de cierre. Salmos 25, versículo 9. Y ahí estaremos cerrando la enseñanza de esta noche. Salmos 25:9. La palabra de Dios, otra vez atinada como siempre, nos va a decir algo. Le puse allí: las conduce, las guía, las encamina por el sendero correcto. Está justo ahí con su rebaño para hacer lo que sea necesario y que las ovejas vayan con seguridad. Dice Salmos 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Su carrera, la misma palabra pastoreará se utiliza para hablar de encaminará. Pastorear en este caso está implicado con encaminar, saberlas llevar por los lugares correctos. Entonces no solamente prepara lugares de descanso y reposo, sino que se encarga de llevarnos por los lugares correctos, por las aguas correctas. Tenemos entonces que estar seguros nosotros de la relación que tenemos con el buen pastor, como le decía la vez anterior. Asegurarnos, la oveja está segura, confortada. Yo espero que al revisar la palabra de Dios el día de hoy, usted pueda meditar, realmente meditar, y preguntarse: ¿qué tipo de oveja soy yo? Ya sabemos qué tipo de pastor es Él. Ahora la pregunta para usted esta noche es: ¿qué tipo de pastor, qué tipo de oveja, soy yo? El pastor lo conocemos. ¿Qué tipo de oveja estoy siendo yo? ¿Soy la oveja que confía? ¿Soy la oveja que cree en Él? ¿Soy la oveja que está allí presta? Jehová es el buen pastor que me reconforta. Créalo y viva de acuerdo a ello. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer con el Salmo 23:2? Creerlo. Eso es lo que hay que hacer. Porque si usted lo cree, usted lo vive. Usted vivirá de acuerdo a lo que el pastor ha preparado para usted. No algo menor que eso. Necesita creerlo, necesita vivirlo. Confíe plenamente en su pastor, que él no le va a fallar.